Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que estén llenos de muchas bendiciones en este maravilloso día. Les doy la bienvenida nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Por favor, con mucho respeto les pido que inclinemos nuestros corazones para la oración. Querido Dios, en este día estamos muy agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, con el propósito de glorificarte y conocer un poco más de tu palabra, que es nuestra fuente de sabiduría y verdad. Deseamos ser llenos del Espíritu Santo para así poder comprender a profundidad tus propósitos y asimismo vivir esa vida en abundancia que tú nos prometiste. Amado Señor, si te hemos fallado, te pedimos perdón. Estamos muy arrepentidos de nuestros pecados y deseamos con mucha necesidad tu perdón y limpieza espiritual. Disponemos nuestros corazones para esta valiosa instrucción en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esto es una presentación de Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Bienvenidos. Fundamentos del Cristianismo, lección 7. El manual del fabricante. Cuando compramos algún artículo, normalmente este viene con un manual de instrucciones que le indica las especificaciones del producto y su funcionamiento. Algunas veces nos dará instrucciones que pueden parecer obvias o demasiado evidentes, como conectar el cable al tomacorriente o asegurarnos de que haya energía eléctrica. Si seguimos esas indicaciones, el nuevo aparato funcionará como lo esperábamos y, lo más importante, cómo y para qué el fabricante lo diseñó. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Dios nos creó y nos dejó un manual de instrucciones, y si ponemos en práctica todo lo que dice la Biblia, todas esas bendiciones que ahí se mencionan se harán realidad en nuestra vida. Recuerden que la Biblia es ese manual del fabricante que Dios dejó al hombre para que nosotros podamos conocer sus principios, sus mandamientos, sus valores, sus enseñanzas, y asimismo poder establecer la mejor comunión y comunicación con Dios. Así que empecemos. Primero, con la Biblia desarrollamos todo nuestro potencial espiritual, como lo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestro estado de recién nacidos somos bebés espirituales. Por lo tanto, necesitamos el alimento apropiado. Y ese alimento puro y sin contaminación es la Biblia, la palabra de Dios. Como lo dice claramente 1 de Pedro 2:2. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Así como la leche materna es el principal alimento para el recién nacido, ya que depende de este alimento que le da la madre que el recién nacido empiece a crecer saludablemente. Igualmente sucede con nosotros. Cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a alimentarnos espiritualmente con el propósito de desarrollarnos espiritualmente sanos. Entonces debemos desear esa leche espiritual no adulterada, que es el conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe proviene por medio de oír la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no solo nos desarrollamos espiritualmente, sino que también se desarrolla nuestra fe. Es decir, nuestra fe empieza a crecer a medida que conocemos más de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque empezamos a apropiarnos de las promesas y de las bendiciones que se encuentran en la Biblia. Según Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entonces, la palabra de Dios debemos recibirla, pero también escudriñarla. Aquí estaba hablando de los habitantes de Bermea, que eran personas que escuchaban con mucha atención las enseñanzas de los apóstoles, pero no se contentaban solo con eso, sino que iban directamente a la fuente, que es la Biblia.
Entonces recibían el mensaje, pero escudriñaban las escrituras para ver que esa enseñanza venía de parte de Dios. Igualmente tenemos que hacerlo nosotros. Cuando escuchemos alguna enseñanza, alguna prédica o alguna instrucción de parte de algún pastor o de algún líder espiritual, es muy importante escudriñar que ese mensaje venga de parte de las escrituras, es decir, de parte de Dios, que la fuente sea la Biblia. Eso es recibir el mensaje, pero escudriñar que esté respaldado por la palabra de Dios. Según el Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino obedeciendo tu palabra? Obedeciendo la palabra. Sabemos claramente que el Señor dice en su palabra: ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos y los hace suyos. Es decir, que parte de ese amor que le tenemos a Dios es por medio de la obediencia. También el Salmo 119:97 nos dice: ¿cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ellas. Meditar en la palabra y en sus enseñanzas, es decir, reflexionar en esas valiosas instrucciones y enseñanzas que nos da la palabra de Dios, meditando claramente qué me puede aportar a mi vida, es decir, qué tanto aprendí y cómo ese mensaje que viene de parte de las escrituras me ayuda a formarme espiritualmente. Debemos meditar siempre el mensaje de una manera clara, de una manera consciente y concentrados muy bien en lo que Dios quiere darnos a entender por medio de la enseñanza de la Biblia. Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues ustedes estarán engañándose a ustedes mismos. Recuerden que claramente hemos dicho que la Biblia debemos llevarla a la práctica, es decir, que nosotros no debemos contentarnos solo con leer la palabra de Dios. Es muy importante poner en práctica esas enseñanzas, esos valores, esos principios y esos mandamientos que se encuentran depositados en la Biblia. Y claramente poner en práctica esas instrucciones en nuestra propia vida. Así seremos cristianos no solo de palabra, sino también de testimonio. Bendiciones por aprender a escudriñar las Escrituras. Con la palabra de Dios recibo. Según Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recibo alimento espiritual. Según el Salmo 107:20, dice: con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. La palabra de Dios también nos sana y nos libra de todo mal. También, según 1 de Pedro 2:2, que dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Crecimiento. Recuerden que la palabra de Dios es ese alimento espiritual que necesitamos para crecer y desarrollarnos espiritualmente sanos. También, con la palabra de Dios recibo, según el Salmo 119:98, me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas siempre están conmigo. La Biblia nos da sabiduría. Según el Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Eso se llama integridad. Qué importante es, queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros podamos compartir a las personas jóvenes acerca de la palabra de Dios. Créanme que el joven, a medida que va leyendo, que va conociendo de la palabra de Dios, va adquiriendo sabiduría y también integridad. Y asimismo también podrá tener la capacidad, con la ayuda de Dios, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y así, obviamente, se va a librar de muchos males y de muchos problemas. Así que a escudriñar la palabra de Dios desde temprana edad y poderle compartir a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a personas jóvenes para también ayudarlos a desarrollar esa sabiduría y esa integridad. Punto 3. La Biblia, inspiración divina y su utilidad.
Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios, por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos que los hombres de los cuales habla aquí son los apóstoles y los profetas, los cuales Dios utilizó hombres piadosos para que por medio de ellos inspirarlos y así escribir las sagradas escrituras. Miren. Y asimismo la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, es decir, llega por dentro y nos hace reconocer si estamos bien o está mal, nos corrige si estamos mal y también nos instruye en todo tipo de justicia. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quién es el hombre sabio y prudente? Mateo 7, del 24 al 27. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo. Y su ruina fue estrepitosa. Recordemos aquí claramente que la roca a la cual habla el pasaje es Cristo. Cristo es ese principal fundamento. Pero aparte de tener a Cristo como nuestro principal fundamento, debemos poner en práctica también sus enseñanzas. Eso es estar bien cimentados sobre la roca. Y lo que les explicaba con anterioridad, que la lluvia, los ríos y los vientos representan los problemas. Pero cuando nosotros tenemos buenos fundamentos, estamos unidos a Cristo y ponemos en práctica sus palabras, podemos salir adelante sin importar la circunstancia que estamos atravesando. Mientras que, por el otro lado, así las personas estén con Cristo, pero si no ponen en práctica la palabra de Dios y no ponen en práctica las enseñanzas de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando vienen la lluvia, los ríos y los vientos, lo más probable es que aquella persona se siente desmoronada, se siente vacía, siente que tal vez sus problemas lo agobian y lo inundan. Miren. Entonces, a poner en práctica las palabras de Dios para así estar bien cimentados sobre la roca que es Cristo. Entonces, ¿quién es el hombre prudente? El que escucha y hace la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre insensato? Según el pasaje, el que escucha y no practica la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el hombre que escucha la palabra de Dios? Pues vienen los problemas y no desmaya porque está fortalecido. Punto 5. Instrucciones al momento de leer la Biblia. Primero, debemos llenarnos del Espíritu Santo por medio de la oración. Como dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos guía y nos da la sabiduría para entenderla. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué mejor que el Espíritu Santo, que es ese autor que está presente en el momento de leer la Biblia, nos pueda ayudar a entender, a practicar y a conocer la palabra de Dios de una manera correcta? Por esa razón es muy importante llenarnos del Espíritu Santo en oración antes de leer las Escrituras. También, otra recomendación es que sería bueno que cuando el momento que leamos la Biblia estemos solos y sin interrupciones, para así poder concentrarnos y poder tener esa mejor comunión y esa mejor comunicación con Dios. Porque recuerden que la Biblia es un momento de intimidad que tenemos nosotros los creyentes con Dios. También es importante tener nuestra propia Biblia. Ahora es muy fácil
tener la Biblia, la podemos comprar a un precio muy accesible y también por medio de los dispositivos celulares podemos bajar las aplicaciones de la Biblia. Así que es muy fácil tener nuestra propia Biblia. Y finalmente, tener a la mano un cuaderno, lápiz, para así poder copiar los capítulos, los versículos y también recordar qué me quiere decir Dios por medio de esos pasajes, por medio de esos capítulos, por medio de esos versículos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y escribimos el contexto, escribimos el pasaje, nosotros empezamos a memorizar lo que ahí está escrito. Y obviamente eso se queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, les agradezco mucho por escucharme nuevamente. Gracias por esta oportunidad. No se olviden de suscribirse a mi canal para poder compartirles más temas de edificación como estos. Les agradezco mucho y que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Hasta la próxima.